Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Creando una vida chingona, el podcast. Y el episodio de hoy vamos a hablar sobre la mentalidad mexicana, de dónde viene nuestra vergüenza, de dónde viene esa necesidad muchas veces de aparentar alguien que no somos. Y espero que este episodio te resulte tan interesante como a mí cuando estaba yo investigando e informándome sobre todo esto. Eh, la idea de este episodio surge porque estaba leyendo un libro de Brené Brown que se llama Rising Strong, Levantándote Más Fuerte, y habla sobre pues cómo levantarnos de esas caídas, de esos golpes de la vida y cuál es el proceso para poder salir de ahí. Y mientras estaba leyendo ese libro, me acordé del libro de los dones de la imperfección, también de Brené Brown, donde aprendí todo este tema de la vergüenza, cómo se vive, cómo es. Y empecé a darme cuenta que muchos de los libros que he leído están escritos por americanos, norteamericanos. Y su mentalidad es muy diferente. Tienen otros problemas, tienen otras motivaciones, tienen otras situaciones. Y entonces eso me llevó a querer investigar si había algo escrito específicamente sobre la vergüenza y la mentalidad mexicana. Y no encontré nada parecido. Y lo que encontré o lo más cercano fue un libro que se llama El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones, del psicólogo Santiago Ramírez. Y me pareció muy interesante todo lo que cuenta en este libro. Es un libro muy cortito, pero muy interesante, con muchísima información. Y de ahí fue que decidí crear este podcast porque me puso a este episodio, porque me puso a pensar en la realidad del mexicano. Y hay varios puntos que quiero tocar, los tengo aquí escritos. Y el primero es ver de dónde surge esta profunda vergüenza que está relacionada con la pérdida de identidad del mexicano. Y esto se remonta a la conquista. Cuando llegan los españoles, hay un gran desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Y este proceso de la conquista es muy interesante porque en ese momento los aztecas y las tribus que estaban alrededor, que eran sometidas por los aztecas, digamos que todos al final estaban sometidos por los aztecas, pero estaban sometidos por el poder. ¿Okay? Al final todos tenían una misma religión, por decirlo así, o tenían esta creencia en ciertos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, etcétera. Y lo que los mantenía sometidos era el poder y esa fuerza guerrera que tenían los aztecas. Cuando llegan los españoles, todos los pueblos o las tribus de alrededor ven en el español alguien que los puede liberar de ese sometimiento. Por eso es que se unen a los españoles para poder derribar a los aztecas, pero nunca se imaginaron realmente lo que venía. Y lo que venía era el acabar por completo, el arrancarles por completo toda su identidad. Toda esa, imagínate que hoy llega alguien y te dice que si eres católico, que tu religión no es la correcta, que todo eso es una mentira y que ahora tienes que creer en otro Dios completamente distinto, que piensa de otra forma, que funciona de otra manera. Entonces, hay esa pérdida de valores, de identidad, de creencia, y eso hace que el pueblo indígena se sienta completamente perdido y devaluado. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo surge esta enorme vergüenza hacia toda, o en la parte indígena, o en la población indígena de la Nueva España. Hay un fragmento que viene en el libro que habla de cómo la gente expresa ese dolor, esa pérdida de identidad, a tal grado que
que casi prefieren morir. Viene un poema donde se expresa de esa manera. Es como nos han arrancado todo, nos han quitado todo, ya qué más quieren de nosotros, déjenos en paz. Y cuando yo leí este fragmento me llamó mucho la atención y la verdad es que lo sentí mucho porque me puedo imaginar el dolor de esa gente al estar viviendo esta pérdida tan profunda. Que además no solamente fue eso, cuando llegan los españoles y empiezan a construir una ciudad encima de lo que era, de todo lo que era esa ciudad, se refuerza todavía más esa diferencia entre lo que se está construyendo nuevo, este nuevo poderío, y lo que es indígena, que es mal visto, que no se debería, que no es algo que merezca ser apreciado. Y entonces eso obviamente afianza o refuerza este sentimiento de vergüenza de la comunidad indígena. Esto por un lado. Luego, cuando empezamos a ver cómo se crea la sociedad de la Nueva España, es impresionante cómo seguimos repitiendo ese patrón de la vergüenza. Para empezar, el español que viene a América no es un español adinerado, no es un español de clase alta o noble de España. Viene la gente que viene a buscar nuevas oportunidades, que viene a buscar una nueva vida, la vida que no se podía permitir muchas veces en la España peninsular. Entonces, cuando llegan a la Nueva España, empiezan a tratar de crear este nuevo estilo de vida. Y de hecho me llamó mucho la atención porque en el libro viene como estos nuevos ricos, estos españoles que quieren crearse esa vida que nunca tuvieron en España, y entonces tratan de crear todo o recrear todo lo que pueden, pero en una magnificencia, en súper pomposo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que quiero es demostrar. Entonces, obviamente, eso desde ahí nos habla de esta vergüenza del español que viene a América. Y luego, ¿cómo se empieza a establecer la sociedad? Obviamente, este español, en un principio, que llega aquí como a explorar y tantear un poco el terreno, se empieza a relacionar con mujeres locales, indígenas, pero la forma en la que se empieza a relacionar con ellas es desde el desprecio, porque ve en la mujer indígena simplemente alguien que le puede servir con fines sexuales. Porque en España tiene a su esposa, tiene a la mujer peninsular que está más en su nivel. Mientras que la mujer indígena aquí es completamente devaluada. Y lo que ocurre en estos enlaces es que el padre español, porque evidentemente empezaron a tener hijos con las mujeres indígenas, el padre español rechaza a esos hijos que son los mestizos. Y entonces el mestizo empieza a crecer o nace con esta falta de una figura paterna que lo apruebe, que lo valore, que lo refuerce. Algo que no ocurría con los criollos. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, pero eran hijos de españoles. Y entonces el criollo, la presión que tiene es que tiene que mantener el estatus del español, del conquistador, y que vino a crear eso. Entonces, el criollo, digamos que carga con toda esta presión de tener que cumplir las expectativas de su padre, un padre que lo está reforzando y le está mandando el mensaje como de tenemos que cuidar esto que estamos creando, que logramos crear, y que en su momento la corona española se los quería quitar. Por eso surge la independencia, porque España quería retomar ese control, y entonces los criollos y los españoles de aquí
empiezan a darse cuenta que pueden empezar a liberarse de esa parte. Pero no nos vamos a meter en esa parte de historia, vamos a seguir con el tema de la vergüenza. ¿Qué pasa entonces con los mestizos? Los mestizos son el hijo de un español con una madre indígena. Y entonces los mestizos, para tratar de encajar en la sociedad, están en una disyuntiva, y lo que hacen es empezar a despreciar y a negar todo lo que tiene que ver con lo indígena. Niega de dónde viene, niega sus raíces, para tratar de acercarse lo más posible a los criollos, a la comunidad española. Y esto lo vemos repitiéndose constantemente hoy en día. ¿Cuántos mexicanos, por ejemplo, no se van a Estados Unidos y son los primeros que reniegan de México, de su cultura, de su país, etcétera? ¿Por qué? Porque desprecio todo eso de lo que yo fui alguna vez. Me avergüenzo de mi historia y de mi pasado, y entonces trato de negarlo. Entonces, esto se me hizo súper interesante porque es algo que vemos hoy en día en diferentes clases sociales. La clase media constantemente está buscando tratar de acercarse a una clase alta, despreciando todo lo que tenga que ver con lo naco, con lo de mal gusto, etcétera. Y mientras yo estoy tratando de tener dinero para poder acceder a una siguiente clase social, sabiendo que realmente nunca voy a pertenecer ahí. ¿Okay? Este es el gran problema de la vergüenza, que constantemente estoy tratando de buscar mejorarme o llegar a ese siguiente nivel, pero la carencia es tan profunda, y la sensación de vergüenza tiene que ver más conmigo que con lo externo, que por más que yo llegue, siempre voy a tener esa voz que me va a decir: no perteneces a este círculo social, este no es tu lugar. Y entonces tengo que buscar nuevas formas de, cómo sí pertenezco, cómo consigo esto. Y hay una frase del libro que me gustó mucho, y es una frase de Octavio Paz, que dice: la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen. Sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un corneta de jade que de vez en cuando relampaguea. En su excéntrica carrera, ¿qué persigue? Su catástrofe es que quiere volver al sol, quiere volver al centro de vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo. Y cuando leí esta frase, me llamó mucho la atención, porque creo que es lo que realmente busca el mexicano. Buscamos regresar a ese lugar, o a ese lugar del que fuimos arrancados, a buscar ese reconocimiento y esa conexión con nuestras raíces, a sentirnos orgullosos realmente de quienes somos, porque creo que nos sentimos orgullosos de ciertas cosas, pero seguimos despreciando muchas veces todo lo que tiene que ver con lo indígena, y necesitamos hacer las paces con nuestra propia historia, con nuestro pasado, porque de otra forma siempre vamos a estar buscando esa identidad. Y algo que también comenta Santiago Ramírez en su libro es cómo la forma en la que se estructura la sociedad, por ejemplo, esa falta de figura paterna, una madre que al final, digamos que ve su utilidad únicamente mientras está cumpliendo ese rol de madre, es lo que ha marcado la sociedad que tenemos hoy en día.
Y esta búsqueda de figura paterna, esta búsqueda de quién me puede ayudar a resolver una situación, es algo que venimos arrastrando. Siempre estamos buscando quién va a ser esa persona que me va a sacar del hoyo, quién es la persona que me va a resolver la situación. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, que tenemos que reconectar con nuestro poder, que tenemos que reconectar con nuestra propia capacidad, en lugar de seguir sintiéndonos desprotegidos o estar en búsqueda de alguien que me solucione. Y esto lo vemos hoy en día, que es algo con lo que aprovechan, digamos, los partidos políticos. El decir, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar todo y demás, yo te voy a resolver, y al final no resuelven nada. Pero es porque en lugar de tomar control de lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es que vamos esperando que alguien más resuelva la situación, que alguien más tome ese control. Pero eso viene de esta falta de poder personal que nos ha sido, que nos fue arrebatada en su momento, y que a lo largo de los años lo único que hemos hecho es seguir reforzando ese discurso. Y no sé, me parece súper complejo toda esta estructura social y el poder darle la vuelta a esta situación. Obviamente, mientras mayor acceso tengas a la educación, a la influencia de otros países, de otras culturas, es que puedes empezar a cuestionar muchas de estas creencias, muchos de estos patrones. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a una mejor educación, que no tiene acceso a un nivel mayor de cultura? ¿Qué es lo que es la realidad que vive México? Por un lado tenemos una parte de la sociedad que tiene acceso a educación particular o privada, que tiene acceso a diferentes conexiones que le van a permitir realmente acceder a ciertos estilos de vida, mientras que hay otro nivel de la sociedad que jamás va a tener esas oportunidades, porque el sistema social está diseñado de esa forma. Es gente que va a tener que ir a escuelas públicas donde el mismo nivel de educación, más bien donde la educación no es de calidad, donde no es la misma educación que recibe alguien de una escuela privada, que las conexiones que va a desarrollar en esas escuelas, en ese entorno, obviamente tampoco le van a permitir acceder a determinados puestos de trabajo. Esa persona que están haciendo en ese estrato social va a necesitar quizá de varias generaciones para poder salir de ahí. Y no solamente eso, va a necesitar de una gran determinación y de un cambio en su manera de pensar para no dejarse arrastrar por el entorno en el que está, que yo creo que eso es lo más complicado. Si tú estás en un entorno, por ejemplo, en una clase media alta, donde la gente está constantemente a lo mejor tratando de salir y ve que hay esa posibilidad de poner un negocio o de hacer algo y demás, yo me siento inspirado para lograr eso. Pero cuando estamos en una clase social más baja, donde es muy difícil salir, donde por más que te esfuerces, pues a lo mejor no vas a conseguir los resultados que quieres, es muy fácil caer en esta mentalidad de decir, pues mira, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final no va a resultar nada? Entonces, tener la capacidad de controlar esa mentalidad para salir de ahí requiere de muchísima determinación y coraje. Por eso es que a mí en lo personal, toda la gente que dice, no, es que tú échale ganas y vas a salir adelante, y el que es pobre porque quiere, me queda clarísimo que está pensando en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, la gran mayoría tiene acceso a una educación buena porque son escuelas públicas. Ahí digamos que hay el privilegio no está tanto en la educación. Obviamente hay muchísimo racismo y hay otras cosas que nos limitan, pero en México la gente que nace en una clase social más baja, de verdad tiene muchas limitaciones que no le permiten, por más que trabaje, por más que le eche ganas, llegar a un siguiente nivel. Porque no tiene los recursos, la educación, etcétera, que tiene alguien que simplemente por su suposición nació en una clase mayor. Me estoy desviando un poco del tema, pero yo creo que esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque
cada vez que nosotros le decimos a alguien, no, es que tú eres pobre porque quieres, o no, de verdad, tú échale ganas, lo que estamos haciendo es hundirlo más en la vergüenza. Estamos anulando, o lo que sería en inglés gaslighting, lo estamos gaslighteando, y es como no ver a esa persona, no ver qué es lo que está ocurriendo en su entorno social y por qué no puede salir de ahí. Y entonces eso es algo que yo intento tomar en cuenta en mis procesos con la gente, en mi programa de Creando una Vida Chingona, porque no quiero venderte otra vez un discurso más de, no, venga, tú échale ganas, no, sí puede, no sé qué. No, tenemos que ver cuál es el contexto social en el que estás, para ver realmente cuál es esa vida chingona que quieres tener. Porque si tú llegas y me dices, para empezar, a lo mejor que tu vida chingona es, no, es que yo quiero tener una mansión y demás, híjole, pues a lo mejor en esta vida no lo vas a conseguir, dependiendo de los recursos que tengas, dependiendo de las conexiones que tengas, dependiendo de un montón de cosas. ¿Y realmente eso es una vida chingona? ¿O simplemente es el aparentar, el tratar de llegar a una siguiente clase social? Entonces, son muchas cosas las que entran en juego, y que espero que este episodio te ponga a reflexionar sobre cuál es tu lugar en la sociedad, cuál es específicamente la vergüenza que vives estando en esa clase social. Para mí creo que la clase media en México es la que experimenta una mayor vergüenza, porque constantemente estamos tratando de subir de clase, mientras que estamos muchas veces a lo mejor rechazando nuestro origen, de dónde venimos. Esto yo lo he visto, ¿no? Mucha gente que a lo mejor ha conseguido que sus papás con muchísimo esfuerzo los manden a una escuela privada para que tengan una mayor educación, para que tengan mejores relaciones, pero viven a lo mejor en una casa pues más humilde que la de sus compañeros. Entonces, en esas personas son como este mestizo, donde yo trato de pertenecer o trato de acercarme a una siguiente clase social, y cuando llego a mi casa y veo el entorno es como de, es que no, esto no es lo que, no quiero venir de aquí, tengo que rechazar esto. Y se empieza a crear toda esta vergüenza interna, esa voz interna que nos está diciendo constantemente que hay algo mal en nosotros, que tenemos que salir de ahí, etcétera. Así que, ah, pues esto es lo que tenía preparado para este episodio. Creo que toda esta mentalidad mexicana da también para mucho más, porque podríamos hablar de el machismo, de la forma en la que el hombre es educado a no contactar con sus emociones, a aparentar que todo está bien, y que obviamente eso hace que seamos un país muy, muy violento. Lo vemos en los partidos de fútbol, lo vemos en la violencia doméstica, y es por esta... Todo tiene que ver con la mentalidad del mexicano y la forma en la que funciona la sociedad. Y por otro lado también podemos hablar del papel de la mujer en la sociedad mexicana, que hoy ha ido cambiando, pero que normalmente ha sido el papel de una figura completamente desvalorizada, y que ha cambiado en los últimos años, pero que hasta hace no mucho las mujeres pues no estudiaban porque las iban a mantener, su papel era el de estar en el hogar. Y entonces empezar a ver cuál es esta dinámica social nos permite también empezar a comprender cuál es esta situación. Y muchas veces lo estaba pensando en todas estas, por ejemplo, cuando queremos sanar nuestro linaje, nuestros antepasados y demás, no hay que ir más lejos, simplemente hay que ver nuestra estructura social, hay que ver de dónde venimos, de dónde viene toda esta mentalidad colectiva, y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que podemos resolver, que probablemente no tengan que ver con mis antepasados o con esta idea de mis ancestros. Porque además, no sé, me estoy desviando aún más, pero esta
idea de los ancestros muchas veces es como, no, es que yo fui bruja y me quemaron. No, fuiste indígena y venimos cargando con todo esto en el colectivo social, en la mentalidad mexicana, y eso es lo que tenemos que empezar a transformar. Así que antes de seguir desviándome, voy a dejar el podcast hasta aquí. Espero que te haya gustado. Hablé mucho de la mentalidad mexicana, pero me gustaría saber si tú estás escuchando este podcast en Latinoamérica, si algo de esto que conté te resuena a nivel cultural, dependiendo donde vivas. Me va a dar mucho gusto y yo creo que me puede ayudar a enriquecer todo esto. El saber si, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Perú, no sé, en donde estés, que pertenezcas a Latinoamérica, si cómo fue el proceso de la conquista en tu país, si evolucionó hacia esta vergüenza, cómo es el contexto social y si te identificas con todo esto que platiqué el día de hoy. Así que muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Tener una vida chingona no es algo que ocurre al azar, no es cosa de suerte. Es algo que se crea de manera intencionada, tomando decisiones correctas momento a momento. No solamente esas decisiones grandes como cambiarte a otro trabajo, casarte. No. Hablo de las decisiones pequeñas de tu día a día. Cuando tienes la opción de sentarte a ver Instagram sin fin o ponerte a trabajar en un proyecto. Cuando tienes la opción de quedarte sentado en el sillón o salir a correr. Todo ese tipo de decisiones que parecen pequeñas son lo que van definiendo tu autoconcepto y van reforzando la imagen de quién eres. Si quieres empezar a tomar decisiones chingonas, tengo un audio para ti que puedes descargar en el enlace de abajo, donde te enseño una técnica que te va a ayudar a que tomes decisiones chingonas que te vayan acercando a esa vida que quieres. Descárgalo y empieza a crear una vida chingona.